2100 a.C. Una estructura gigante se yergue en Egipto. 2000 años después, otra toma forma en México. Un notable secreto conecta dos de las más misteriosas megaestructuras de la civilización. Hoy revelaremos un gran secreto. Pensemos en la historia como una línea de tiempo, una serie de eventos que se extienden por algunos miles de años en el pasado. Es hora de pensar en grande. En lugar de una línea, imagine una red de infinitas conexiones interactuando por miles de millones de años, vinculándose para crear todo lo que conocemos, nuestro universo, nuestro planeta y nosotros. Cuando consideramos nuestros momentos más épicos a través de la lente de la ciencia, generamos una nueva idea revolucionaria. El movimiento de los átomos impulsa el movimiento del hombre, de las civilizaciones, de las galaxias. La historia como la conocemos está por volverse grande. Las civilizaciones antiguas y alguna vez más poderosas dejaron su marca en todo el mundo. La historia busca pistas acerca de la vida de los hombres antiguos. Hoy revelaremos un extraño patrón en las ruinas. Desde Egipto hasta Mesopotamia, India, China, Camboya, Indonesia y América Central. Las primeras megaestructuras del hombre son pirámides. Es extraordinario si observas como un gran historiador cómo las estructuras muy grandes creadas por estas civilizaciones son de forma piramidal en diferentes modos. Es un profundo misterio. ¿Cómo es que civilizaciones sin contacto directo, separadas por océanos y continentes, y a menudo por miles de años, crearon estructuras casi idénticas? ¿Y por qué? A diferencia de los caminos y acueductos, las pirámides gigantes parecen un colosal desperdicio, que les tomó a decenas de miles de trabajadores décadas de sangre y sudor. El misterio es tan desconcertante que algunos creen que la única explicación es sobrenatural. ¿Pero existe algún rasgo secreto que vincule a todos los humanos? ¿Y que haga que pueblos en todo el mundo construyeran estas megaestructuras? Conectaremos este antiguo misterio con nuestros inicios en el reino animal. La cola del pavo real es lo que los científicos llaman una señal costosa. Una señal costosa es algo que, a primera vista, parece inútil. Miren las plumas del pavo real. Son un dolor en el trasero. Estorban, son enormes, no te ayudan a volar. Pero por otra parte, si eres llamativo y hermoso, obtendrás a la hembra y tus genes serán heredados. Por donde miremos, los animales usan señales costosas para atraer a sus parejas. Y el ser humano no es la excepción. Hoy los humanos necesitan un auto vistoso, un buen traje, una saludable cuenta bancaria. Existen todo tipo de señales en uso. Nada cambia. Los humanos estamos programados para responder a las señales costosas, no solo para el sexo, sino también para algo más. Conectaremos nuestra evolución común a nuestra ingeniería común. Volvamos al antiguo Egipto, donde aparecieron las primeras pirámides hace 4.500 años. Enormes estructuras que no son más que señales costosas hechas por el hombre. La pregunta es, ¿qué mensaje intentaba enviar el faraón? La respuesta está en su momento. Cuando hablas desde el punto de vista de una gran historia, lo que comienzas a ver son muy grandes megaestructuras que llegan justo al principio del Estado.
Por primera vez, un faraón todopoderoso tenía millones de personas organizadas bajo su puño de hierro. Hasta hace poco, sus súbditos tenían mucha más libertad, y el faraón temía que pudieran querer recuperar esa libertad. Debió haber una sensación de entregar algo para trabajar para un líder. Había un precio que pagar en términos de libertad. El faraón necesitaba mostrar su poder para probar a sus súbditos que era fútil e incluso peligroso rebelarse contra él. Una megaestructura monumental podría ser justo la señal que buscaba. Miren cómo podemos coaccionar tanto trabajo, tantos recursos y construir esta cosa enorme. De muchos modos, estos edificios podrían ser finalmente inútiles, pero dicen, miren lo que puedo hacer, miren cuán poderosos somos ahora. Así que las pirámides eran una forma para que los primeros líderes conservaran ese poder. El momento era clave para desentrañar un patrón global. Las estructuras gigantes aparecieron cuando los humanos comenzaban a vivir en grandes civilizaciones permanentes, bajo un regente poderoso. Pero las primeras megaestructuras tenían algo más en común. No solo son grandes, son altas. Y la altura es la clave. Desde la perspectiva de este programa, en toda sociedad, las estructuras más grandes y asombrosas tienden a ser las más altas. ¿Qué hay en la altura de un edificio? En lugar de algo enorme pero horizontal, que ha sido un tema a través de la historia en la construcción. Conectaremos este instinto básico a nuestros orígenes en la naturaleza. Un animal es atacado y se yergue para parecer tan alto como sea posible. En la naturaleza, la altura señala dominio. Los animales se evalúan mutuamente basándose en un respeto instintivo por todo lo que sea más alto que ellos. En los humanos, el proceso comenzó temprano. Un niño mira hacia arriba a sus padres y obedece instintivamente. Ese respeto por la altura dura toda la vida. Incluso usamos el lenguaje de la altura cuando hablamos de elevar a las personas. Las ponemos en un pedestal. Adoramos a quienes están más alto. El respeto por la altura queda impreso en nuestro comportamiento. Una de las cosas que queremos saber en la actualidad es lo que nos hace humanos. ¿Qué hacen todos los humanos en cualquier sociedad del mundo? Y una de las cosas que vemos es un deseo de ser asombrados. Los psicólogos lo llaman una emoción social. Ocurre al enfrentar cosas imponentes que nos hacen sentir pequeños, insignificantes y sumisos. La altura inspira asombro. Nos da la sensación de algo mucho más grande que nosotros. Algo que no podemos controlar. Esta cosa es más grande que yo. Me impresiona. De algún modo debe ser más poderosa o dominante que yo. Así que los antiguos líderes intentaron asombrar e intimidar a sus súbditos construyendo sus megaestructuras tan altas como fuera posible. No lo entiendes hasta que tienes el punto de vista de este programa. Cuando te alejas y observas a toda la raza humana, ves el mismo proceso en acción y comprendes que esto es más que solo cultura. Esto es humanidad. Pero aún hay un misterio por resolver. ¿Por qué tenían las primeras megaestructuras la misma forma? ¿Qué revela la pirámide sobre los secretos del universo? ¿Y el asombroso y destructivo poder de la naturaleza? Revelaremos el vínculo entre el instinto del hombre de construir megaestructuras
y nuestros orígenes en el mundo animal, donde la altura asombra e intimida a los retadores. Un comportamiento que se vincula al modo en que los primeros regentes usaron la enorme ingeniería para consolidar su poder divino. Pero queda una pregunta clave. ¿Por qué tenían nuestras primeras megaestructuras la misma forma básica? La pirámide. Ahora volveremos en el tiempo. El faraón de Egipto quería una tumba que se elevara hasta los cielos. Su joven civilización nunca había intentado algo similar. Pero la naturaleza sí. Como todos los pueblos antiguos, los egipcios notaban que las cosas más altas de la tierra eran de hecho pirámides naturales. Si observas la forma de una montaña, sin importar cómo se formó por placas tectónicas o por un volcán, la forma es la misma, algo muy estable, de base amplia, que se agudiza hacia la cima. Ese habría sido un lugar lógico para comenzar si querías construir algo. Para construir grande y alto como las montañas de la Tierra, los antiguos ingenieros tuvieron que descifrar los secretos de la fuerza universal, que hace orbitar a los planetas, manteniendo unida a la Tierra y amenazando con derrumbar cualquier cosa alta: la gravedad. Eso es lo primero que debes superar, en especial en las estructuras muy altas. Y si fracasa, ¿habrá un colapso? La gravedad da forma a las montañas. En una ladera, la gravedad ala a los objetos hacia abajo, hacia el centro de la montaña, y también en ángulo, por la ladera. Cuando las laderas son demasiado inclinadas, la fuerza que ala a las cosas montaña abajo es más grande que la fuerza que las mantiene en reposo. Así que la gravedad desgarra esas partes. Eventualmente, el ángulo se hace tan suave que la fuerza que mantiene las cosas en su lugar supera a la gravedad que las ala ladera abajo, dejando una base amplia y una cima más delgada. Así que para el hombre primitivo, la lección de la naturaleza era clara. Si quieres desafiar a la gravedad y construir algo alto, y no tienes siglos de experiencia para aprovechar, construye una montaña. Pero los humanos pronto comprendieron que las pirámides tenían una desventaja. Son sólidas, casi sin ningún espacio interior. Así que durante generaciones, el hombre comenzó a experimentar con mejores modos de desafiar a la gravedad. El domo, el techo de bóveda doble, el arco puntiagudo, que transfieren la presión hacia el suelo, creando espacios abiertos dentro de estructuras enormes, transformando el significado de construir en grande. Para construir algo como una gran catedral medieval necesitarás muchísima más experiencia. La clase de experiencia que tan solo llegará con miles de años de aprendizaje colectivo. Eventualmente desarrollamos nuevos materiales, como el concreto y el acero. Pero para llegar a las enormes megaestructuras actuales, incluso ellos no eran suficientes. Así que el hombre observó la naturaleza de nuevo y notó una diferencia clave entre insectos y dinosaurios.
Nuestros primeros edificios soportan su peso como el esqueleto externo de un insecto, en paredes exteriores. Así que hay un límite para cuánto pueden crecer estos edificios antes de que la gravedad los haga caer. Pero la naturaleza revela el secreto para aumentar de tamaño. El exoesqueleto de un insecto compone el 60% de su peso corporal, comparado con cerca del 15% para las criaturas con esqueletos internos. Este peso externo es tan grande que mantiene pequeños a los insectos. El mismo problema limita la altura de los edificios con esqueletos externos. Pero el acero permitió a los constructores imitar un diseño a una escala mucho mayor. La estructura de las megabestias de la naturaleza, como los dinosaurios. Si observas a un dinosaurio con un esqueleto interno, su tamaño pudo aumentar considerablemente. Y ese es el paralelismo con los rascacielos modernos. Tecnológicamente, hizo falta el cambio de esas enormes paredes externas a un esqueleto interno de acero para que sucediera eso. Les contaremos por qué la naturaleza es el mejor ingeniero. Sus diseños son los planos ocultos para las estructuras más grandes del hombre, desde las pirámides a los rascacielos. ¿Podrían contener el código secreto que construyó todo el universo? Vincularemos nuestro deseo de construir en grande a un poderoso instinto humano, que nos impulsa a desafiar a la gravedad. Y que descifra el patrón oculto de las megaestructuras de todo el mundo y de todas las épocas. Ahora revelaremos una conexión más profunda que vincula las megaestructuras del hombre con el misterioso diseño del universo. En el mundo, e incluso en el mundo antiguo, las megaestructuras son imanes de actividad. Se yerguen en medio de grandes centros poblados y atraen aún más personas a su alrededor y dentro de ellas. Incluso si se construyen para inspirar asombro, se convierten en un lugar donde las personas se reúnen. Se convierten en un núcleo social dentro de un pueblo o una sociedad. Estos núcleos se vuelven lugares donde los flujos energéticos de la raza humana se encuentran y a menudo producen resultados inesperados y maravillosos. Es un patrón que vemos a toda escala. Desde células que se agrupan para formar criaturas, hasta megaestructuras humanas que reúnen personas en grandes ciudades. Todo se conecta con algo aún más gigantesco. Núcleos de energía en el cosmos. Cuando el universo se enfrió, sus primeras megaestructuras aparecieron. Estrellas, sistemas solares y galaxias. Gran parte del universo es solo espacio vacío, sin mucha actividad. Donde ocurren cosas interesantes es en los núcleos donde existe mucha materia concentrada, en una zona en particular. Tienes estrellas y planetas orbitándolas. Entonces ves que suceden cosas muy interesantes. En la Tierra, las megaestructuras humanas reflejan esta ley universal. Las cosas ocurren donde hay complejidad. Podemos verlo desde la perspectiva de una ciudad o una megaestructura o incluso desde una perspectiva mucho mayor y más amplia, la del universo. Este programa intenta conectar los eventos que ocurren a escala universal con los eventos que ocurren a escala del planeta, la biosfera si se quiere, y los humanos. Y uno de estos temas clave parece ocurrir en todos esos procesos. Y desde todas esas perspectivas es la complejidad en evolución. La evolución de estructuras biológicamente más complejas y estructuras más complejas en el universo.
Obviamente la aparición de la megaingeniería o la arquitectura monumental es otro ejemplo de que los humanos hemos cruzado otro umbral de complejidad. La historia nos muestra que aunque los humanos siempre han construido estructuras gigantescas para inspirar asombro, consolidar el poder social e imitar a la naturaleza, también nos conecta con un profundo misterio. Cómo los humanos construyen civilizaciones que imitan la propia estructura del cosmos. Pero la historia de las megaestructuras es solo el comienzo. Hay un rompecabezas aún mayor. Y en cada episodio revelaremos una pista. Cosas cotidianas, como la carne, las armas y el agua, tienen la clave. Véanlos todos y verán este gran misterio revelado. La gran historia del tiempo y el espacio. La gran historia de nosotros.